hoy. Antes, bueno, quiero decirles para satisfacción de ustedes y mía también, que he adquirido el Zoom profesional. Ayer lo adquirí. Bueno, no fue poco el chiste, me costó 1.000 pesos, pero bueno, lo adquirí para que podamos tener mejor calidad de clase y no tengamos que estar interrumpiendo, o sea, que se nos corte y volver otra vez a programar otra reunión. Ya ahora no nos va a pasar eso, ya tengo 24 horas del día de la reunión, no hay problema en eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, en el día de hoy vamos a comenzar, bueno, a ver la unidad 4, donde vamos a estudiar acerca de la información básica para el diseño de una red de distribución. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes puedan conocer la información básica que se necesita para llevar a cabo el diseño de una red de agua potable. Comenzar diciéndole que la información que se necesita para diseñar una red de agua potable es una información muy amplia. Como ustedes podrán ver aquí, necesitan de una materia, o sea, necesitan de materias completas que ustedes han tenido que cursar anteriormente para llegar hasta aquí. Por ejemplo, por mencionarles algunas, cierren el micrófono, porfa. Se necesita de los estudios topográficos, se necesitan los estudios de suelo, o sea que es una información bastante amplia. Lo que les puedo... ¿Ya? Les puedo decir que lo que se necesita para hacer este tipo de proyectos es una información muy amplia que yo les recomiendo que de no tener esa información no se metan a hacer estos proyectos. Estos proyectos de agua potable no se pueden copiar porque es que la topografía no es la misma en todos los lugares. El terreno no es el mismo en todos los lugares. Por ponerle, la población no es la misma en todos los lugares. Por ponerle algunos ejemplos. Y que si faltara alguna de la información que vamos a aprender acá, entonces no es conveniente hacer el proyecto porque puede ser que cuando lo construyan no funcione y lógicamente nosotros somos responsables ante lo que hacemos y eso nos puede ocasionar un juicio penal e inclusive ir a la cárcel. Vamos a ver en el día de hoy cuál es la información básica que nosotros requerimos para diseñar una red de agua potable. Dice, al diseñar una red de distribución de agua potable, es aconsejable, en primer lugar, hacer un estudio lo más completo posible de la zona de cobertura para tener conocimiento general de las condiciones locales. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros debemos hacer antes de pensar en un proyecto es caminar la zona, ver la zona del proyecto para que tengamos una idea de manera general, en físico, del terreno donde nosotros vamos a construir nuestra red de agua potable. Al inicio de los trabajos que nosotros vamos a realizar para el proyecto, se deben obtener todos los planos que existan de la zona de estudio. Información esta que podemos nosotros encontrarla en las oficinas municipales, o sea, en el Departamento de Planificación Física de la alcaldía del lugar y en algún organismo regional de planificación, puede ser en la gobernación, etc. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar con prioridad? Lo que nosotros debemos buscar con prioridad, en primer lugar, es precisamente el plano planimétrico de la zona. Si ustedes se fijan,
Santa Cruz, usted va a la alcaldía y Santa Cruz tiene el plano planimétrico de la alcaldía, de todo el área de cobertura de Santa Cruz. Entonces nosotros debemos adquirir este plano planimétrico. Plano que nosotros encontremos es plano que nosotros no vamos a tener que generar y es un costo menos que le vamos a tener que cargar al proyecto. Muchas veces se pierden licitaciones porque presentamos costos excesivos por no, por ejemplo, buscar un plano planimétrico que existe en la alcaldía y entonces se lo cobramos como si lo fuéramos a hacer. Y otra gente adquieren el plano y no lo cobran y su presupuesto es más bajo. Otra cosa que nosotros debemos, que nosotros tenemos que buscar y que sería de extrema importancia el poder adquirirlo, es el plano topográfico. Este plano topográfico no es como el planimétrico. Muchas veces no existe plano topográfico. Cuando me refiero al plano topográfico me estoy refiriendo, como vemos aquí, al plano de curvas de nivel que corresponden con el área de cobertura donde nosotros vamos a hacer nuestra red de agua, diseñar nuestra red de agua potable. Santa Cruz de la Sierra no tiene topografía, sí tiene planimetría, pero no tiene, en la mayoría de los lugares no tiene topografía. Entonces, aquella información que nosotros no encontremos, pues lógicamente vamos a tener que contratar o subcontratar las empresas para que nos hagan esos estudios. En lo particular, yo cuando hago un proyecto, yo di igual que ustedes topografía, pero lamentablemente no me dedico a la topografía. Por ende, no tengo el equipamiento, no tengo los modelos matemáticos, el Autodesk LAN. Entonces, lo que hago es que busco una empresa que se dedique a hacer topografía, le pregunto su costo y lo incluyo en el costo mío del proyecto. Yo siempre he dicho, zapatero a su zapato. Entonces, si ellos viven de eso, están todo el tiempo, tienen el equipamiento, la experiencia, la tecnología, pues entonces yo delego esa responsabilidad en quien lo conoce. Entonces, ahora, ¿qué es la información ya básica que nosotros debemos recopilar? Como bien les dije, en primer lugar, un mapa en planta planimétrico, como vemos este sencillito aquí, donde se definan todas las calles con sus nombres, avenidas, donde se definan los manzanos, y además, Walter, deja de hacer puntito. Si vuelves a hacer un punto más, Walter, te voy a botar del semestre. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Si vuelves a generar un punto más, te voy a botar del semestre. Te voy a expulsar de mis clases. ¿Está bien? No vayas a pensar de que yo no iba a superar estas cosas. Entonces, si vuelves a hacer otro punto, pierdes el semestre conmigo, para que lo sepas. Nada más te digo eso. Ingeniero, va a disculpar, estaba mal mi pantalla y se enloqueció. No fue intencional ni para perjudicar a su clase. Bueno, entonces, por favor, te pido que no lo vuelvas a hacer. No se preocupe, voy a tener Yo podía bloquear eso, pero no lo quiero bloquear porque ya me he prometido que yo atrape en eso, lo voy a sacar de mi aula todo el semestre. Bueno, seguimos. Entonces, la primera información que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que tener es este mapa planimétrico. En el mapa planimétrico tienen que aparecer todos los manzanos, todas las calles, deben aparecer si hay unidades vecinales, las unidades vecinales bien delimitadas, los barrios, etcétera. Y además debe aparecer toda diferenciación que existe en la zona donde vamos a construir nuestra red. ¿Por qué es importante definir todo eso? Porque es que nosotros vamos a ir al INE a buscar la información
de la población actual. Y entonces cuando nosotros llegamos al INE, podemos darle las unidades vecinales para que nos den la población o los barrios. Ellos tienen poblaciones por unidades vecinales, por barrios, por manzanas. ¿Ya claro? Entonces eso tiene que quedar claro. Por ende, es importante que al momento que nosotros vayamos a hacer un proyecto, la persona que nos está contratando nos haga saber la poligonal del área de cobertura que quiere que nosotros abarquemos con ese proyecto, para que ahí podamos incluir todos los manzanos y los barrios y unidades vecinales. La segunda información que nosotros necesitamos es un plano, el mismo plano planimétrico, pero donde le insertemos en planta la topografía del área de cobertura. Esta topografía nos piden que como máximo tenga un espaciamiento entre curvas de nivel cada 50 centímetros. Lógico, si usted contrata una empresa topográfica, ustedes conocen que el Autodesk LAN le puede dar el espaciamiento que usted le ponga. Sencillamente eso no le cuesta nada a la persona que le hace el estudio, puesto que él le pone, por ejemplo, cada 10 centímetros y te lanza las curvas de nivel cada 10 centímetros. Mientras menor sea el espaciamiento entre curvas de nivel, más información nosotros vamos a poder tener de esa área de cobertura. Ahora, este plano general, nosotros vamos a tener obligatoriamente que hacer uno de todo el área de cobertura, que normalmente la escala con que se hace ese plano es 1 en 10.000 a 1 en 5.000. Ahora, si es muy grande, claro que son escalas muy pequeñas que me van a dar una información muy poca. Entonces yo puedo dividir el plano, por ejemplo, en 4 sectores o 5 o 6 sectores, depende de lo que usted desee, y ampliar la escala para cada uno de esos sectores para tener mayor detalle, y lo puedo elaborar en nuevas escalas, en 1 en 2.000, 1 en 1.000 o 1 en 500. Pero sí o sí tengo que tener un plano general de todo el área, aunque la escala sea pequeña, y después yo puedo entonces yo puedo ampliar mi escala. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver que también dentro de la información que yo debo manejar, están el conocimiento de los niveles freáticos del área de cobertura. Esta información, ¿cómo la voy a tener? Yo tengo obligatoriamente, señores, que hacer el estudio de suelo de terreno donde yo voy a colocar mi red. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo le solicito a la comisión que está tomando las muestras de terreno que me haga, a la par que va haciéndome el estudio de suelo, cuando él haga la perforación para extraer las muestras, me identifique si hay nivel freático y a qué profundidad debe estar. ¿Por qué es importante el nivel freático? Es importante. ¿Qué? Una feliz tarde noche. Grecia, porfa, puede apagar su micrófono. ¿Por qué es importante conocer el nivel freático? Miren, estas personas han excavado una zanja y la zanja se le está llenando de agua. Entonces es imposible dar alineación y pendiente cuando una zanja está llena de agua, sobre todo con tuberías livianas como son las tuberías de PVC. Entonces, en esos casos en que el nivel freático pueda alcanzar la zanja y llenármela de agua, yo tengo que prever bombas de achique mediante un sistema que, bueno, ustedes lo van a ver, si no lo han visto ya o les han mencionado, que es el well point, para poder extraer esa agua y poder trabajar en seco. Pero no solo es importante para poder trabajar en seco. Donde mis niveles freáticos son altos, normalmente cuando yo hago el relleno de las tuberías de agua potable,
yo las a un asiento de arena compactada entre 5 y 10 centímetros. Y después la relleno a ambos lados con arena hasta cubrir 5 centímetros a 10 centímetros por encima de la corona de la tubería. La corona de la tubería es la parte superior externa del tubo. Entonces, donde hay nivel freático, yo no puedo usar la arena como asiento ni como relleno, porque cuando llueve sube el nivel freático, cuando no llueve baja y me puede lavar esa arena. En esos casos yo tengo que cambiar en material de asiento y relleno alrededor del tubo de arena por una grava, porque la grava lógicamente no va a ser arrastrada por el agua. Bueno, la otra información que yo voy a necesitar son datos actuales de la población regional y local. Estos datos de población yo los puedo obtener del Instituto Nacional de Estadística. O sea, voy a tener que visitar el INE para poder de ahí solicitar qué cosa. En primer lugar, la población actual del área de cobertura. Por eso yo les decía que era importante que ustedes tuvieran todo tipo de diferenciación en la zona, conocimiento de los manzanos que incluye el área de cobertura, de las unidades vecinales y de los barrios. Porque justamente con eso usted va y cuando usted le dice quiero la población de mi área de cobertura, le van a preguntar en el INE cuáles son las unidades vecinales que incluye su área o cuáles son los manzanos o cuáles son los barrios. ¿Está bien? Pero aprovechando que estamos en el INE, nosotros necesitamos también conocer qué cosa, el índice o la tasa de crecimiento del área de cobertura. Supongamos que vamos a hacerle la red de agua potable de Guarne. Yo voy al INE y no solo voy a solicitar la población actual de la ciudad de Guarne, sino que también le voy a decir cuál es el índice o la tasa de crecimiento de la población de Guarne. Y ellos tienen y me van a dar esa información. Toda la información que yo solicito del INE es gratuita. El INE es una institución pública que justamente está para entregar esa información que se requiera para los proyectos en espacios públicos. Puede ser que te cobre, por ejemplo, un CD, si es que te la da la información en un CD, pero es gratuita la información. Y además, aprovechando que estoy en el INE, yo voy a necesitar que me digan cuál es el modelo matemático con el que ellos procesan la información. O sea, cuál es el modelo, la ecuación matemática que responde al crecimiento poblacional del lugar, la región en donde yo esté haciendo mi proyecto. Por otro lado, necesito hacer una evaluación del crecimiento de la población y del periodo de alcance del proyecto. En otras palabras, necesito definir mi población actual y con la población actual que obtuve del INE voy a entrar, fíjense ustedes, tengo ya mi población actual. ¿De dónde saqué mi población actual? La saqué del INE. Con la población actual voy a entrar en la norma boliviana, como vamos a aprender en la clase, en la próxima clase. Entro en la norma boliviana con el valor de la población actual y ahí me define el periodo de alcance del proyecto o el periodo de diseño. ¿Qué sucede? Que cuando yo hago un proyecto de esta magnitud, que no cuesta poco dinero, puede costar cientos de dólares e inclusive miles de dólares, dependiendo de la magnitud del área de cobertura, entonces yo no puedo calcular el proyecto para la población actual, porque cuando ya empieza a crecer la población, entonces ya mi red no es capaz de entregar el agua necesaria para el crecimiento de la población. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Que nosotros tenemos que fijarnos un periodo de diseño según los criterios que ella nos da, de manera tal que ese periodo de diseño nos va, por ejemplo, entro con mi población actual y mi periodo me da 20 años según la norma boliviana, entonces yo tengo que hacer la proyección
de mi población que se asentaría durante esos 20 años. Y esa población, esa proyección de población es lo que yo le llamo la población futura o de diseño. Y esta es la población para la que yo diseño mi red de agua potable. ¿Está bien? Entonces necesito definir eso. Por otro lado, otra información que es importantísima antes de comenzar el proyecto es, como les decía, discutir con la persona que me está contratando cuál es el área del proyecto o el área que él necesita que yo le cubra con mi proyecto. Y entonces le tengo que pedir que me diga cuál es la poligonal de esa área de cobertura. Y para esa poligonal yo necesito sacar el área total de cobertura. Esto es muy fácil. Una vez que yo tengo definida mi poligonal en AutoCAD, piso la paleta de área, piso este punto, piso este otro, y cierro aquí y automáticamente el AutoCAD me da el área total de cobertura. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Para que después, cuando ese viene a ser un límite de mi proyecto, en mi proyecto yo voy a tener dos límites. Un límite que es el límite temporal, el límite que va a ser, el primer límite que voy a tener, ¿cuál va a ser? El temporal. O sea, que yo voy a diseñar mi red para 20 años. Después de los 20 años, si la población que se asiente, o hago un nuevo cálculo para otra proyección o diseño una red nueva. Y el otro límite que tengo es el espacial, que viene dado por esta poligonal y el área total de cobertura. Porque, ¿qué pasa? Que después vienen y crece una urbanización para acá y con la red que tienen aquí le quieren dar agua a esta urbanización. Y si no estaba dentro del área de cobertura, entonces mi red es insuficiente para dotar de agua a ellos. Es lo que pasó en Santa Cruz. Santa Cruz empezó a crecer, y las cooperativas indiscriminadamente, sin un cálculo hidráulico, sacaban una línea para darle agua a esta urbanización que crearon aquí. Y de aquí otra para acá. Y cuando viene a ver, ya no tenía ni la presión ni el caudal suficiente. Entonces, ¿qué hicieron? Perforemos un pozo aquí para que dé caudal y dé la presión que demanda. Por eso es que tienen toda la ciudad de Santa Cruz agujereada, porque nunca crecieron bajo las condiciones de un proyecto hidráulico donde se tenga una proyección de área y una proyección de tiempo. Entonces, es importante que delimite con usted, con el contratante, con la persona que está contratándolo, para el área de cobertura, para que le quede claro el proyecto y el alcance que va a tener. Otra información que nosotros debemos disponer es la determinación cualitativa y cuantitativa de las fuentes existentes en la zona. Este aspecto es fundamental en un proyecto de agua potable. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en un proyecto de agua potable es identificar las posibles fuentes de agua. Si nosotros no disponemos de agua, no tiene sentido que hagamos un proyecto. Porque si no hay agua que echarle a la tubería, entonces no gastemos la plata porque la vamos a botar. Y ustedes se preguntarán y dirán, pero ¿a quién se le va a ocurrir hacer una red si no hay agua? Bueno, hay gente que se le ocurre. ¿Está claro? Yo una vez, a mí me contrató el alcalde de Trigal, y le estoy poniendo un ejemplo clarito, porque el FPS le había dado un proyecto para ejecutar con un 80% del Estado y un 20% que tenía que poner la alcaldía. El alcalde de Trigal me viene a buscar
y me dice, por favor, revísame este proyecto para estar seguro de lo que se va a hacer, porque la verdad que yo no sé de dónde vamos a sacar agua aquí en el Trigal para darle a la población. Y entonces yo reviso el proyecto y lo primero que hago, con lo que ya él me había dicho, es identificar en el proyecto donde estaban las coordenadas que decía que ahí estaba la fuente. Y inclusive fui con él y otras autoridades del municipio, fuimos hasta el lugar, que era un cerro, donde decía con un GPS que estaban las coordenadas donde estaría la fuente. Nos llevamos una grata sorpresa cuando llegamos ahí, en donde estaban marcando el GPS, y no había ni gotas de agua. Entonces el alcalde me miró y me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Nada, le dije, alcalde, lo que hay que hacer ahora es pedirle una reunión al FPS con los proyectistas para que ellos nos expliquen dónde es que está el agua. Y así fue una empresa, era una empresa, tardó la reunión porque era una empresa de Cochabamba la que había hecho ese proyecto, hasta que ellos vinieron y nos reunimos con presencia del FPS. Y entonces nosotros les preguntamos que si ellos habían ido a la fuente y que si ellos habían tomado muestra de la calidad del agua. Y entonces él nos dijo que no habían llegado a la fuente porque unos comunarios le dijeron que allá arriba había agua en grandes cantidades y era un agua linda, decía que era potable. Imagínense ustedes. Y entonces el alcalde le dijo, bueno, pues nosotros hemos estado allá arriba donde hay una gran cantidad de agua y es un agua lindísima, tan linda que parece que se la tomaron toda. Entonces no había agua en el lugar. Como consecuencia, para no cansarlo, no se hizo el proyecto, no se ejecutó ese proyecto que habían cobrado por hacerlo, producto de que no había agua. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar las posibles fuentes. Fíjense que no digo la fuente, digo las, porque lo ideal sería es que si tenemos varias fuentes, bueno, pues tenemos alternativa para seleccionar. ¿Y qué debemos hacer para cada fuente? Bueno, la calidad que tiene el agua. Para eso tenemos que tomar una muestra, llevarla al laboratorio y como vamos a aprender acá, bueno, con esa muestra y esa calidad nos va a permitir seleccionar aquellas que tengan la mejor calidad. Y además chequear la cantidad, porque de nada vale que yo tenga agua en periodo lluvioso y en periodo de seca el caudal no sea suficiente y entonces dejo sin agua a la población. Entonces, esto es un elemento fundamental en un proyecto de agua potable. Octavo paso, se debe hacer un levantamiento completo del sistema de abastecimiento de agua existente, indicándose la capacidad nominal del mismo. A ver, ¿qué significa eso? Si a nosotros nos contratan para hacer el proyecto de agua potable de una comunidad y en la comunidad ya están viviendo, si viven ahí en la comunidad, de algún lugar ellos tienen que sacar agua, porque nadie puede vivir sin este líquido elemento. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Esto es con aras a obtener lo que es un estimado de la dotación que ellos consumen de agua potable. Entonces, tenemos que visitar uno o varios domicilios. Vamos a suponer, visitamos un domicilio y nos reunimos con la familia, con un solo miembro, puede ser el padre de familia o la madre de familia, y le decimos, bueno, ¿de dónde ustedes sacan agua? Y puede ser que ellos nos digan, nosotros tenemos una noria en el patio, una noria, como ya vimos, una noria no es más que un pozo en el cual con un baldecito y una soga sacamos el agua, el pozo está de poca profundidad. Entonces ellos nos digan, nosotros tenemos una noria.
Entonces ya sabemos qué cosa. Nos está dando un dato. ¿Cuál es el dato importante? Hay agua subterránea en el lugar. Porque si sacan agua en una noria es de un acuífero, entonces hay agua del acuífero, parece. Y entonces le decimos, bueno, ¿cuántos baldecitos usted saca al día? Y a lo mejor ellos nos dicen 10 baldes, por poner un ejemplo. ¿Me muestra su balde? Sí. Ah, mira, es un balde de 10 litros. Ah, perfecto. 10 baldes. Por los 10 litros por balde, eso nos da que ellos sacan al día 100 litros en el día. Y ahora nos queda averiguar, para obtener la dotación, cuántas personas viven en este domicilio. A lo mejor ella dice, mi esposo y yo, somos 2 nada más. Ah, perfecto. Entonces, los 100 litros por día que sacan entre los 2 habitantes nos da que la dotación aproximada que ellos están consumiendo actualmente es 50 litros por habitante por día. ¿Para qué me va a servir esto? Vamos a ver en la próxima clase que nosotros, para definir la dotación de agua domiciliaria, la norma nos da una tabla, pero en esa tabla la norma nos indica un rango, por ejemplo, entre 70 y 90 litros. Entonces, si ellos sacan 50, ya yo sé que en ese rango voy a trabajar con el mínimo. ¿Me entienden? Porque ellos tocan 50, parto con 70 para hacer mi dotación actual y calcular la red. Para eso me va a servir esta información. ¿Está bien? Bueno, ahora, en otro orden de información, necesitamos hacer un levantamiento de las condiciones sanitarias de la localidad. O sea, debemos evaluar cómo se evacúan en la actualidad las aguas residuales en los domicilios. Por eso yo les decía al inicio que nosotros no podemos quedarnos en un asiento, en una oficina, en un buró. Tenemos que recorrer la zona para poder darnos cuenta a dónde vamos a entrar con nuestro proyecto. Por ejemplo, hay muchos lugares en Santa Cruz mismo de que, a pesar de ser una ciudad que es el motor del país, que genera grandes cantidades de recursos, Santa Cruz solo tiene una cobertura del alcantarillado sanitario de un 40%. Pero si usted se va para los barrios de la periferia, hay muchos lugares que largan el agua a las cunetas de las calles, como se ven aquí, aguas residuales en las cunetas de las calles. Yo voy a pasar con mi red de agua potable a 1 metro del cordón de la acera, o sea, a 1 metro de aquí y a 80 centímetros de profundidad. La tubería que yo estoy diseñando va a trabajar a presión. Puede haber desde un reventón de tubería hasta que se zafe una unión, y si eso ocurriera y encima yo tengo agua residual, se me pueden contaminar las 2 aguas y puedo desatar las enfermedades de origen hídrico. Entiéndase la fiebre tifoidea, paratifoidea, cólera, amebiasia, la giardia, etc. Entonces, no es que yo en mi proyecto de agua potable voy a resolver el problema del alcantarillado o la disposición de las aguas residuales. Solo que por seguridad, por cuidarme yo, mis espaldas como proyectista, les voy a decir en el proyecto como una recomendación final que no se ejecute el proyecto hasta tanto no se resuelva el problema de la disposición de las aguas en las calles. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar epidemias repentinas que pueden afectar e inclusive provocar cólera y con ello la muerte de las personas. Entonces ya ellos tendrán que decirle a cada uno, por favor, si no hay alcantarillado, hagan su tratamiento individual dentro de su domicilio. ¿Está claro? Y entonces la responsabilidad ya nosotros se la pasamos a la empresa que va a contratar la ejecución de estos trabajos.
Porque cuando nos vengan a decir, construyeron la red y se contaminó y empezó a morirse la gente, o una epidemia de cólera o de cualquier enfermedad, a donde van a ir a buscar es a quién, al proyectista. Ah, pero yo le voy a decir, mira la recomendación que yo le di que ustedes hicieron caso omiso. O sea, yo les recomiendo, señores, siempre tenemos que cuidarnos las espaldas como proyectistas, porque durante la ejecución siempre las culpas se las van a echar al proyectista. Todo lo malo que pase es responsabilidad del proyecto. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Les digo porque, por ejemplo, yo estoy revisando el proyecto de la presa Caiguá-Michimeo por un litigio que hay porque le están echando la responsabilidad al proyectista y están pidiendo 21 millones de indemnización. Y el proyectista no tiene culpa, es un problema de ejecución. Y entonces el ejecutor le está echando la culpa al proyectista. Entonces, eso siempre pasa. Las cosas le brincan al proyectista. ¿Está bien? Entonces es importante eso. Otra información que debemos obtener es la relacionada con los datos de la economía regional y local. Nosotros no podemos proyectar sin saber la capacidad adquisitiva que tiene la población en la zona. Hay un elemento que es importante. En orden de prioridades del salario que uno gana en un núcleo familiar, lo primero se va en orden de prioridades, según lo que está establecido por la normativa, lo primero se va a la alimentación. O sea, el primer monto de salario que uno gana está destinado a alimentar para poder supervivir. En segundo lugar, se va a la ropa para poder vestirse, porque nadie puede salir a la calle en desnudo. Y en tercer lugar está el pago de los muchachos de las escuelas. Se dedica una parte del salario al pago de las escuelas para, lógicamente, alfabetizar a las nuevas generaciones. Y después viene el servicio básico. Agua potable y alcantarillado, luz, teléfono, etc. Pero bueno, fundamentalmente agua potable y alcantarillado. Y la luz, la energía eléctrica. ¿Está claro? Entonces, yo no puedo, lo primero que tengo que hacer yo, ¿qué cosa es? Averiguar la economía de la zona. ¿Cuánto es los ingresos per cápita por núcleo familiar? Porque si un núcleo familiar tiene ingresos per cápita de 500 bolivianos, yo no le puedo poner un servicio que le va a cobrar 400 por el servicio, porque no le va a alcanzar el dinero para las actividades fundamentales. Entonces, por eso es necesario hacer ese estudio socioeconómico. Debo conocer el ingreso promedio de las familias que se asientan en el lugar. Por otro lado, tengo que definir la magnitud de las obras que yo voy a ejecutar. Señores, si el dinero no les alcanza para pagar que yo le preste el servicio mediante una cometida domiciliar en cada domicilio, entonces yo tendré que hacer un proyecto con piletas públicas en las esquinas de las calles para que de ahí ellos vengan y tomen el agua y la lleven a su casa. Pero no les puedo poner un servicio en la casa si no lo pueden cubrir. Porque si el costo del servicio supera su capacidad de pago de la población, lo que va a suceder es que rápidamente mi sistema va a fracasar. Entonces es importantísimo que yo tenga que hacer este estudio para poder tomar decisiones sobre el proyecto que voy a realizar. Adicionalmente, debo averiguar datos generales de la localidad relacionados en primer lugar con el clima. Yo necesito saber, por ejemplo, la época lluviosa, la época de seca. ¿Para qué? Para poder programar la ejecución de mi obra en periodo de estiaje o de seca. Yo no voy a programar la ejecución de una red donde tengo que excavar zanja en periodo lluvioso porque se me va a inundar la zanja y porque además no voy a poder realizar los trabajos bajo lluvia. Entonces necesito conocer el clima
del lugar donde yo voy a ejecutar la obra. Por otro lado, necesito también tener conocimiento de la temperatura. Debo tener conocimiento, que es fundamental, de la hidrología, porque es que este conocimiento de la hidrología, o sea, de conocer la intensidad de la lluvia, la frecuencia, etcétera, es importante para poder yo definir si mi fuente, la cantidad de agua que me puede dar mi fuente. Recuérdense que yo lo que voy a hacer es extraer agua de la fuente. Y yo no puedo extraer, si a la fuente le llega 5 litros, yo no puedo extraer 7 porque en algún momento la voy a vaciar. Yo tengo que lograr un equilibrio entre lo que ingresa a la fuente y lo que yo le puedo sacar. Porque de lo contrario, lo que voy a hacer es sobreexplotar la fuente. Eso se llama en la ingeniería hidráulica la administración de los recursos hidráulicos. Eso fue lo que sucedió en La Paz, que se quedaron sin agua por una mala administración de los recursos hidráulicos. Porque si tú sabes que tu fuente le está ingresando 8 litros, tú no le puedes sacar 15 porque te vas a quedar sin agua. Entonces ahí tú tienes que programar, regular, y probablemente no le puedas dar agua todos los días, pero le das agua un día sí, 2 días no, hasta tanto se recupere la fuente de agua. Entonces, muy importante ese aspecto. Bueno, por otro lado, la vegetación. La vegetación es importante porque está relacionado con la hidrología, pero además para saber por qué terreno yo voy a moverme para construir mi red. Porque no es lo mismo hacer excavaciones donde hay vegetación, tengo que contemplar qué cosa. Bueno, pues de broce, quizás tumbado de árboles, etcétera, para poder pasar con mi sistema de agua potable. Este problema de la vegetación ustedes lo pueden enfrentar sobre todo en la aducción o conductora. Muchas veces usted tiene que atravesar terrenos donde hay mucha vegetación y entonces usted tiene que tener conocimiento para poder prever qué cosa, el costo, los equipos a la hora de hacer su presupuesto general del proyecto. Recuérdense que lo que no contemplemos en un proyecto lo va a sufrir el ejecutor. ¿Está claro? Si yo no contemplo que tengo que tumbar árboles y que necesito una maquinaria pesada para tumbar el árbol, entonces después cuando él tenga que contratar la maquinaria no tiene dinero para eso. Entonces eso es importante. Y por otro lado, la infraestructura. Es importante saber, por ejemplo, cuáles son los usuarios que vamos a tener en nuestra red. Si es domicilio, si son comercios, industrias, instituciones. Y todo eso, señores, como único nosotros lo logramos es haciendo una visita al terreno. Como profesionales no podemos quedarnos en un proyecto, en una oficina, sino va a ser un fracaso el resultado del proyecto. Otra información que es importantísima que nosotros debemos recabar es acerca de las normas técnicas que están en vigencia en el lugar donde se va a construir el sistema. Miren, las normas técnicas son elementos fundamentales en el diseño. ¿Está claro? Estas normas a las que yo hago referencia, fíjense ustedes aquí que me estoy haciendo referencia a la norma NB 689. Estas normas tienen varios volúmenes. Y entonces estas normas son muy importantes porque, ¿qué cosa es una norma? Una norma es un documento que elabora un grupo de profesionales que como nosotros, ellos ya pasaron por esta etapa de hacer proyectos en los lugares que corresponde a un país, en las distintas regiones que corresponde a un país. Y esa experiencia se vuelca en las normas. Entonces, las normas para nosotros tienen que ser una guía siempre fundamental. Si vamos a diseñar un edificio, busquemos la norma para estructuras. Si vamos a diseñar agua potable, busquemos la norma de agua potable. Si vamos a diseñar una red de alcantarillado, busquemos la norma en vigencia del alcantarillado. Nos dan métodos, nos dan valores de parámetros, recomendaciones importantes que debemos tomar en cuenta.
Entonces, fíjense ustedes, las normas me van a definir, como vamos a aprender acá en esta materia, tranquilamente las velocidades de circulación que se permiten en las redes de agua potable, las presiones que se aceptan en el lugar, que se recomiendan tengan en cada lugar, la profundidad a la que se colocan las tuberías, la ubicación en que deben estar las tuberías de agua potable, etc. Entonces siempre tenemos que buscar estas normas. Estas normas usted las baja del internet. Tranquilamente, yo tengo aquí, y les puedo mostrar un archivo donde tengo todas las normas bolivianas relacionadas con lo que yo me dedico, lógico, ¿no? No tengo de edificio porque yo no sé hacer diseño, o sea, cálculos estructurales. Pero entonces eso es importante. Busque la norma, bájela y téngala guardada. Cuando necesite usarla, ahí la tiene en su computador. Bueno, por otro lado es importante obtener la información acerca de las instalaciones que están soterradas en la zona. A ver, todas estas instalaciones o todos estos servicios que usamos comúnmente todos los usuarios de una zona, estos servicios van por área de dominio público. ¿Por qué van por el área de dominio público? Porque esa área ellos pueden hacer lo que quieran a la hora de construir, de darle mantenimiento, etcétera, porque es área que está bajo la administración de la alcaldía. Que la alcaldía es la representación del Estado, en este caso del Estado boliviano, en la región en que nos encontremos. Yo no puedo colocar estas instalaciones en área de dominio privado porque el día que yo hay una rotura y quiera hacer una excavación, me puedo encontrar con que el dueño del terreno dice, no, discúlpame, aquí usted no entra, esto es propiedad privada. Entonces, por eso es que van... Estas instalaciones van por áreas de dominio público. ¿Qué es lo que se contempla en área de dominio público? Y lo vamos a aprender más adelante. La que va de la barda, o sea, de acera a acera. De la acera norte a la acera sur. Ese es el límite de dominio público. Entonces, estas tuberías, las tuberías de agua potable, de alcantarillado, de gas, de teléfono, y eléctrica, actualmente Santa Cruz tiene un tendido aéreo. ¿Pero por qué tiene Santa Cruz tendido aéreo? Porque Santa Cruz se expandió horizontalmente. Ahora es que recién, hace unos años para acá, se están construyendo edificios. Pero aquí era puro casa. Ahora con la presencia de los edificios, tanto la red eléctrica como la red telefónica van a pasar a ser redes soterradas. Porque ya lo vemos que, por ejemplo, cuántos constructores no se han electrocutado porque han tocado los cables porque están trabajando en un balcón cercano al tendido eléctrico. Lo mismo va a pasar con los usuarios que vivan ahí. Entonces van a obligar a estas empresas a colocar su tendido enterrado. Es importante que en aquellas zonas donde nosotros vamos a diseñar, lo primero que tenemos que averiguar es por dónde es que pasan esas redes. ¿Por dónde pasan las redes estas de agua, de eléctrica, teléfono y gas? Por ejemplo, la red eléctrica y la red de teléfono va por debajo de las aceras. Si ustedes se fijan el puntero aquí, por debajo de las aceras. La red de gas va entre la acera y el cordón de la acera. La red de agua potable va a 80 centímetros del cordón de la acera, a 80 centímetros del cordón de la acera, perdón, a 1 metro del cordón de la acera y 80 centímetros de profundidad. Ya estamos hablando de la calle. Y la de alcantarillado pasa por el eje de la calle. Entonces yo no puedo vulnerar, no puedo colocar mi red en otro lugar que no sea la posición que le corresponde. ¿Está claro? ¿Para qué? Para evitar eso, que estar en el espacio que le corresponde a otro tendido. Entonces, eso es importante, conocer por dónde es que pasan cada una de las tuberías que están enterradas. ¿Para qué? Para evitar, ¿qué cosa? Las conexiones cruzadas. ¿Qué se llama conexión cruzada en un sistema de distribución de agua potable?
Miren acá, esta tubería negra que está aquí, que atraviesa aquí, que estoy yo marcando con mi puntero, esta es la tubería de agua potable. Fíjense ustedes aquí, esta tubería que tiene un color naranja, si así lo ven ustedes, pero bueno, tiene un color naranja, o medio rosadito, no sé. Y fíjense ustedes aquí que aquí hay como si fuera un hormigón. Es justamente, esto es el alcantarillado sanitario. Esto que ven aquí es una cámara de alcantarillado sanitario. Evidentemente están construyendo la red de alcantarillado sanitario. Y esta es una cometida de un domicilio. Entonces, aquí hay una conexión cruzada. ¿Por qué? Porque se está cruzando la red de agua potable con la red de alcantarillado sanitario. Entonces, si yo en la etapa del proyecto no preveo de que en este sector, y lo dejo claro a la hora de la ejecución, existe a tal profundidad una tubería de agua potable, cuando vengan los constructores con una maquinaria, con un pico y una pala, y yo no les alerto que está esta tubería, pues lógicamente la van a romper. Entonces hay que evitar ese problema y delimitar e identificar aquellas zonas con conexiones cruzadas. Imagínense que en vez de ser esta una tubería de agua potable fuera una eléctrica o de gas. Cuando le metan el pico, cuando le metan la cuchara de una excavadora, pues puede provocar la explosión e inclusive ocasionar la muerte del operario y de las personas que estén en zonas cercanas. Entonces es importante tener conocimiento de por dónde pasan las redes que están enterradas para que yo prevea en mi proyecto que existen conexiones cruzadas y poder alertar al ejecutor. Por otro lado, debo identificar los usuarios de la red de distribución. ¿Cómo yo los voy a identificar? Muy fácil. Cuando yo mando a hacer el estudio topográfico, el topógrafo, la comisión topográfica va a pasar obligatoriamente por todas las calles tomando puntos para cargárselo al software y elaborarme mis curvas de nivel. Entonces yo les digo a ellos, por favor, cuando ustedes pasen por las calles, les doy un plano planimétrico impreso, usted me marca con un cuadrito aquí, en el lugar donde usted lo identifica, en el manzano me pone un cuadrito y me pone ahí una escuela. Aquí hay una cafetería, aquí hay un hotel, aquí hay un restaurante. Entonces ya yo tengo que encargarme de visitar esos lugares para poder efectivamente seccionarme que están ahí las cosas que ellos me dicen. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a distribuir agua, yo no solo le tengo que dar agua a los domicilios, yo tengo que darle agua a los comercios, a las instituciones y a las industrias que estén en mi área de cobertura. Si yo no identifico que hay comercio o que hay institución, por uno que deje de identificar, yo estoy obteniendo o simulando y calculando un caudal inferior al que realmente voy a tener. Y si yo no contemplo todos los usuarios, entonces de algún lugar ese usuario me va a sacar agua y si yo no lo contemplo, eso me va a perjudicar el funcionamiento de mi red. Entonces, esto es un elemento clave. Tengo que identificar todos los usuarios. Por otro lado, debo tener información sobre los aspectos sociales más relevantes del área del proyecto. O sea, necesito saber en el área del proyecto a qué actividades ellos se dedican. Si es un área donde se dedican a las actividades comerciales, si es un área donde predominan las actividades industriales, si es un área donde predominan las actividades agrícolas o predomina la ganadería. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de esto, muy simple. Una vez yo fui a Liguera, bueno, lógicamente quería ir a Liguera donde había caído el Che. Y bueno, llegué en la tarde a Valle Grande y tenía un alumno que me vio, estaba yo almorzando y el muchacho me vio, me saludó, profesor, era alumno mío de la Gabriel. Pero resulta ser que el papá de él había sido el presidente de la cooperativa en ese momento, ¿no? El presidente de la cooperativa de Valle Grande.
Y entonces, no sé cómo el muchacho averiguó en qué hotel yo estaba y estando yo en el hotel me llaman de la carpeta que me estaban queriendo conversar conmigo. Y cuando bajo había sido el muchacho con su papá. Y entonces me dice el papá, mire, mi hijo me ha hablado, usted es su profesor, yo estoy teniendo un problema aquí en la cooperativa, quería invitarlo a la cooperativa, no sé si usted tiene chance y conversemos y eso con los demás directivos. Y entonces, bueno, le dije, ya accedí un día y fui ahí, estaban los directivos de la cooperativa. Y uno de los problemas que me plantea, que ellos tenían seriamente problemas de falta de agua a momento, en verano sobre todo, en el periodo de calor. Y que era motivado porque el agua que ellos le entregaban a la gente en las cooperativas, ahí en los patios en sus patios tenían grandes extensiones de terreno y tenían ciruelos, tenían frutas sembradas. Y ellos utilizaban el agua de la cooperativa para regar toda su sembradío. Y que eso hacía que había déficit. Entonces, si la persona que hace el proyecto no toma en cuenta eso y advierte claramente, entonces le va a pasar como le pasó a esas personas, no sabían qué hacer. Entonces lo primero que tuve que explicarle de que el agua que nosotros entregamos por la red de distribución no está contemplado dentro de ese consumo el riego de hortalizas. Entonces, eso fue un elemento. Ellos me decían, pero ¿cómo yo resuelvo ese problema? Un momento, voy a conectar la computadora porque parece que está bajando la batería. Ya. Entonces, ellos me dicen, ¿y cómo yo resuelvo ese problema? Le dije, a la hora de cobrar. Por eso es que la cobranza que nos hacen a nosotros del servicio de agua potable es escalonada. ¿Qué significa que es escalonada? De 0 a 10 metros cúbicos nos cobran, por decir, 0,27 centavos de dólar el cubo. Le estoy hablando de cifras reales porque yo una vez asesoré Copail y eso era lo que se manejaba. No sé ahora cómo estará el costo de agua, no creo que haya cambiado porque no es fácil aquí cambiar los precios. Pero ya después de 10 a 15 cubos te cobraban 0,31. De 15 a 20 ya te cobraban 0,40. Entonces, cuando tú le tocas el bolsillo y ellos cogen y gastan agua y al mes le llega una factura grande, ellos al otro mes van a medirse de regar con esa agua porque le va a afectar la economía. Entonces, por eso es que es importante que nosotros sepamos cuáles son las actividades a las que se dedica la población donde nosotros vamos a diseñar la red para prever todos estos tipos de problemas. ¿Está bien? Bueno. Voy a pasar la lista un momento. Voy a pasar la lista. A ver, el número 1 que es Eric Rodán. Presente. Ya.